Y seguimos en Percepción con invitados increíbles que quieren cambiar el mundo, ¿por qué no? Y hoy nos acompaña Juan Sebastián Santacoloma. Él es un ingeniero mecatrónico que ya hizo un invento maravilloso. Juan Sebastián ya nos va a contar que es un perro robot. Pero espérense, que Carlos también quiere escuchar esta historia. Carlos, te invitamos acá a Percepción para saludar a Juan Sebastián Santacoloma. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo vas? Súper bien, súper bien. Muchas gracias por tenerme acá. Maravilloso, Excelente, Juan, Juanse. tenerte acá. No, muchas gracias. Bueno, muy bien, comencemos por Acá, lo principal. Carlos, Lo teniendo un principal. perrito acá, yo sí quiero saber del perro robot de una vez. Entremos en materia de una vez. Bueno, así de rapidez para hacerles el resumen. Bueno, el perro robot es el resultado de mi tesis del pregrado realmente. Es como el resultado de varios años. Obviamente uno no arranca por el perro en sus primeros semestres. Realmente es un camino que se fue construyendo poco a poco hasta llegar allá. Y realmente yo diría que es el resultado también de casualidades muy bonitas, ¿no? O sea, yo a lo largo de mi carrera tuve altos y bajos. Al principio, pues yo soy de Manizales. Me mudo a Bogotá a estudiar a la sede de Bogotá, a la Nacional. Y claro, uno se estrella y se encuentra un mundo muy distinto. Y a lo largo de la carrera, afortunadamente, fui encontrando que pues, la robótica era algo que me apasionaba bastante. Hoy en día trabajo en algo similar, trabajo en el control, en la automatización, y son esas ramas tan bonitas que le dan a uno digamos, la oportunidad de trabajar y el haber estudiado pues, en la universidad, ¿no? A lo largo, digamos que fui encontrando la posibilidad de trabajar con un profesor, que él era el fundador o uno de los fundadores de la carrera en la Nacional. Y él me abre las puertas de su laboratorio y pues él dentro de, digamos, de toda su carrera es como muy lanzado. Y yo pues, digamos, hay un artículo muy bonito que habla de los beneficios de la ignorancia de pronto. Era algo así que se llamaba. Y en mi caso es más bien, yo no sabía qué tan difícil era hacer eso. Y él me imagino que sí sabía mucho más que yo, pero él se animó a decirme, hágale. Y pues en ese hágale, Intente, hágale. hágale, sí, Los profes siempre maravillosos, sí, ¿no? no, y apoyando a sus estudiantes. y él, profe. Qué buena y es. él tenía una filosofía del trabajo muy distinta y él, pues a lo último, digamos, a lo que lo pude conocer también fue, pues él nunca le va a decir a uno que no, ¿sí? él era, miremos a ver hasta dónde llegamos y en ese hasta dónde llegamos, pues hombre, nos cayó la pandemia. Okay. Pero Entonces, ahí, Espera. esperemos. Pero me encanta ese profe. Gracias, profe, por confiar, ¿cierto? Porque dijo Bueno. que sí. Pero devolvámonos un poquito, casi Sí, que a sí, la sí. precuela. Dale. ¿Cómo termina uno engomado con los circuitos, con la programación? Bueno, ahora estamos inmersos en el tema de Sí. inteligencia artificial y estas aristas, pero ¿cómo fue ese proceso? Nos contabas pues que sos oriundo de Manizales, Sí. pero ¿cómo terminaste engomado con este asunto de las matemáticas, la ingeniería, los circuitos y la programación? Bueno, puchas, yo diría que desde el principio yo diría que de pronto mis padres pudieron promover en mí la curiosidad. O sea, no, en mi casa yo creería que mi madre y mi padre nunca me dijeron no desbarate eso. Entonces me abrieron la puerta al... Desbarate todo. Sí, digamos, yo me acuerdo mucho, teníamos una camarita que nos daban en esas sorpresas de esas cajas a los niños que les dan no voy a decir qué marcas, pero digamos los que venden pollo apanado. De chiquito que se salió una cámara de rollo. Y pues yo esa cámara la pude haber desbaratado unas 5 veces. A mí, nuevamente les digo, o sea, a mí no me dijeron que no me cortaron, digamos, las alas de la curiosidad. También tuve la oportunidad de que, esto sí ya fue un poco más la responsabilidad, yo se le diría a mi padre, de que él quería darnos una educación técnica. Entonces yo estudié en el Instituto Técnico San Rafael en Manizales y ahí hay una oportunidad de cursar varios talleres. Actualmente creo que tienen más, pero en su momento uno de ellos era electrónica. Otro era publicidad, otro era banistería, metalistería, uno era emprendimiento. Y al final, o sea, cuando yo iba acabando mi educación, apareció uno de programación. Entonces fue en el que yo terminé. Yo soy, digamos que ahí saqué un técnico en desarrollo de software. Entonces de ahí nace como esa curiosidad. O sea, siento yo que fue parte familiar promoviendo y nunca cortando las alas, sino alimentando esa curiosidad. Y eventualmente también un poco la guía de maestros nuevamente en el colegio que alimentaron, guiaron y muchos de ellos, digamos que en su momento, tuve un maestro que recuerdo mucho, Rubén, él
llegó, Profe Rubén, sí. oiga, pues. Gracias, profe Rubén. Él nos llegó y me encanta. dijo, ve, ¿y por qué no Ajá. estudia un técnico en mecatrónica? Que en Manizales había el técnico en mecatrónica. A mí se me metió en la cabeza estudiar de una vez la ingeniería. En Manizales en su momento solamente la había en una universidad, entonces yo decidí moverme hacia Bogotá. Entonces, de ahí, digamos, de toda esa historia nace y el cómo acabé, un poco así como el resumen ejecutivo de cómo acabé en Bogotá. Y pues tenía mucha familia en Bogotá, entonces era también una facilidad que había, ¿no? O sea, creo que también uno tiene que ser óptimo con los recursos y el humano es un recurso invaluable y el tener la familia que me pudiera abrir la puerta a Bogotá y que me pudiera apoyar y demás, pues fue algo que también o sea, nunca me asustó irme para Bogotá, yo nunca le vi problemas, sino fue como, bueno, ahí miramos, yo tengo dónde llegar, que es lo importante. Qué bueno, Entonces, Juan. sí. Pero entonces dijiste algo maravilloso. Me apoyaron, me dejaron fluir, Sí. me dejaron hacer. Entonces, ¿crees que allí está la creatividad? Que lo apoyen a uno en esa expansión, en ese mirar, como hágale, desbarate, o también los profes como Sí. apoyarte, o también en esa educación técnica que tuviste. ¿Qué piensas ahí de esa creatividad, de ese dejar ser, de ese descubrimiento de otras cosas? Uf, yo diría, no recuerdo muy bien cómo es la frase de un pintor y si fue Picasso o cuál fue, pero él decía que hay que romper las reglas, pero hay que conocer muy bien el juego Ujú. para poderlas romper. Entonces, creo yo que la estructura de una enseñanza técnica y esa parte, digámoslo, no quiero llamarlo jerárquica, pero sí que hay una estructura, un paso a paso, esto lo vemos acá, esto lo aprendemos primero y esto lo vamos a ir construyendo, o sea, sentar unas bases y demás, es lo que permite después que con la creatividad se construyan cosas importantes. Entonces, yo necesito saber la técnica de pintura al óleo para pintar algo hermoso, pero no puedo en el camino que recorra perder mi creatividad o dejar morir esa curiosidad para que cuando yo ya tenga las capacidades y las habilidades, yo las pueda utilizar para plasmar lo que está aquí, esa creatividad que nos da un poco, yo creo que la libertad. Entonces, es un poco de las dos, Me encanta. pero creo que es en donde hay que saber, donde hay cierta sabiduría quizás de muchos docentes y de padres también, o de guías o de maestros que uno tiene en la vida, que es de saber mezclar eso. O sea, no a todo el mundo le queda el sancocho muy rico. Eso creo que es parte de la belleza pues, de muchos maestros que saben guiar muy bien por ese lado. Entonces, Pero me gusta mucho algo, como saber el sistema, saber la estructura, conocerla muy bien para de alguna manera romperla con creatividad, y eso es lo que ha hecho Juan en ese caso. Bueno, y otro asunto también, bueno, ahorita hablamos porque el maestro Rubén sí, hizo despegar un cohete que ha pasado por Ecopetrol, que de alguna manera ha en este país incidido en ciertos ejercicios sí. invisibles y que no por invisibles para muchos no sean muy importantes o importantísimos. También el gusto por los idiomas. Juanse es una persona que habla el inglés de manera fluida y entonces uno dice, ¿cómo logra ensamblar ese asunto de la ingeniería, los circuitos, etcétera, con la lingüística y el lenguaje y el gusto por otras semióticas, por otras maneras de hablar y ser hablado en el mundo? Yo diría que, a ver, en general, en la educación yo diría que en parte del colegio siempre se me insistió en que fuera muy integral. Entonces, ver al ser humano desde múltiples ópticas es algo pues, que yo creo que desde el principio o desde esa época digamos que se intentó fomentar de unas u otras maneras. Creo que es algo que yo viví muy desde pequeño, ¿no? Pero adicionalmente, y yéndonos un poco directamente por los idiomas, yo diría que es debido a que mucha información de la parte de tecnología, circuitos y demás que estamos hablando aquí, y obviamente hoy en día lo que llamamos muchos y generalizamos absurdamente, que es la inteligencia artificial, todo este mundo está en inglés y se mueve en inglés, la programación también. Cuando uno programa, los lenguajes siempre están en inglés, entonces toda la documentación que se desarrolla y demás, y puede que el programa haya sido desarrollado acá en Colombia o en India, pero el estándar es el inglés. Entonces, más que, digamos, un gusto que alguien pueda tener hoy en día, yo diría que es una obligación o es casi que algo que te fuerza un poco a aprenderlo. En mi caso de pronto no fue tan así. Claro que como todos en el colegio tuvimos bases de inglés. Yo diría que lo que más me ayudó a mí fue utilizar, llamémoslo, una red social como YouTube
para consumir contenidos que yo no encontraba en español. Entonces, Tal cual, otros contenidos, sí, otro digamos, conocimiento. para salirnos de pronto un poquito ahí del tema, en mi caso fue porque en mis abuelos y mis tíos tenían estas máquinas antiguas de afeitar que son con cuchillas metálicas. La marca más popular es Minora, ¿cierto? Y yo no encontré como información pues acerca de eso, porque yo quería saber, bueno, ¿y esto cómo es, cómo se hace cuánto? Porque yo, listo, en la casa había una, yo empecé a afeitarme con eso y ya, pero bueno, y hay más, de esto qué más, y yo buscaba en español y nunca encontré en inglés, después encontré videos en inglés, empecé a consultar otras cosas, de ahí pasé a muchas cosas de la carrera, porque en su momento esta historia que estoy contando es como al inicio de la carrera, y ya en la carrera se vuelve una necesidad. Entonces es como la costumbre y en su momento yo diría que hoy en día conozco como el método por el cual yo aprendí, que es digamos que inmersión. Entonces esa parte de inmersión de yo mismo obligarme a consumir mucho contenido en inglés fue el que me facilitó de pronto las cosas. Yo no seguí un método exactamente ni nada por el estilo. Que este método, el cual yo les menciono ahorita, pues claro, me tomó años, pero yo no sentí que me estuviera forzando a aprender el inglés. Fue más bien ir absorbiendo poco a poco y ya después al final, bueno, por diversas razones uno siente la necesidad de, venga, yo me certifico acá, yo me certifico acá. Entonces, en mi caso, por ejemplo, con el IELTS, porque eso abre muchas puertas, sobre todo a nivel internacional. Entonces era algo que yo decía, bueno, aquí es un deber. Hoy en día muchas empresas le preguntan a uno, bueno, ¿y usted sabe inglés? Y en ese caso hay algo que lo puede respaldar a uno mucho más, que es decir, sí, y esta entidad me respalda. Entonces, nuevamente de pronto, exacto, traemos un poquito de nuevo lo que es la estructura y organizacionalmente hay cosas que hay que hacer, pero pues digamos que parte del aprendizaje no fue tan estructurado, fue más un poco más libre. Bueno, ese conocimiento es maravilloso, pero como dejamos ahí en 3 puntos suspensivos, lo del perro robot, yo quiero saber qué sigue con ese emprendimiento, con esa creación tuya, Juanes, y de obviamente ese profe, y creo que hay otros estudiantes allí, que nos cuentes qué sigue, y más porque es muy apasionado también por la inteligencia artificial, que ahí obviamente yo creo que en esa etapa ayuda mucho. Sí, mira, yo creería que nosotros intentamos en su momento con mi tesis hacer muchas cosas, pero pues principalmente me gustaría volver un tricito y es, nosotros pudimos hacer ese proyecto gracias a que participamos en una convocatoria de proyectos de investigación, aplicamos y gracias al conocimiento de mis compañeros del grupo de investigación y del profesor, pues claro, ahí digamos tiene que haber alguien que sea responsable, alguien que diga, venga, sí, esto tiene futuro. Yo lo avalo. Entonces digamos, exacto, yo lo avalo. Entonces pudimos construir y con el apoyo, pues claro, de mis compañeros, porque fuimos 4 los que nos presentamos ahí, y logramos conseguir, lo más importante, presupuesto. Entonces, listo. Eso es... Porque además el perro robot es para domicilio. Sí, digamos, en su momento, chévere, exactamente, en su momento era como la propuesta y digamos que esa es muy bonito, la robótica tiene algo muy bonito y es que hoy en día podemos darle muchos usos a esta herramienta. Entonces es algo que a mí me gustaría que la gente supiera y entendiera y es como, esto es una herramienta más. Entonces ese robot en su momento lo pensamos como, inicialmente nació como algo investigativo. Fue como, venga, nace así y vamos a ver cómo nos va. Viene pandemia, nos cae la pandemia, toca mirar 1000 veces y 1000 cosas para ver cómo le hacemos. La universidad se cierra, entonces no tenemos el disponible laboratorio. Entonces, en general, lo que se convierte en una tesis de 6 meses se convierte en un año. Entonces, yo en este proyecto estoy trabajando como 1 año y medio hasta el momento en que finalizo, digamos que mi carrera, mi pregrado y me gradúo. Y posteriormente continúo trabajando, lo que tú dices, un poco más indirectamente, pero tratando de que el proyecto continúe. El objetivo o algo a un futuro que podríamos tener, claro, los domicilios es uno de los que principalmente yo tuve la idea, pero quizás fue más animado por una empresa colombiana. Aquí en Medellín está KiwiBot, es una empresa colombiana en Medellín que tiene robots haciendo entregas en los Estados Unidos, en varias universidades. Y cuando digo varias no digo 5 ni 6, creo que son muchas más hoy en día. Hasta hace un tiempo el título era de startup, yo desconozco si seguirán teniendo ese título de startup, pero para mí ya están muy consolidados porque no estamos hablando de 2 o 3 años, estamos hablando de que ellos vienen trabajando creo que es desde el 2018 o incluso antes, desde los Estados Unidos y hoy en día tienen su oficina de desarrollo acá en Medellín con ingenieros colombianos camellando en esto, ex compañeros míos muy buenos, gente con mucho talento, con muchas ganas de aportarle no solamente a Colombia, sino al mundo de la robótica, que es algo muy, muy importante. Entonces,
como ellos tenían ese foco y yo ya veo que alguien le pegó a eso, que la logró, pues uno también tiene que sacar como... Se anima. Exactamente, uno se anima. Y eso es lo que de pronto me gustaría que la gente se quedara mucho con ese mensaje. Confíen en la ingeniería colombiana. O sea, esto se puede, esto es bueno, encanta, qué aquí hermosura. aportamos. Ujú. Entonces, listo, uno dice, esa es una de las cosas que está vendiendo hoy en día en la robótica. Esperemos que a futuro sea mucho más, pero en los envíos hay una opción. Entonces, en ese caso, tratamos de darle ese enfoque, tratando de ingenierilmente definir, bueno, ¿qué necesito? Un perro robot para envíos que necesita, bueno, poder cargar peso. ¿Cuánto sería el peso máximo? ¿De qué dimensiones? ¿Cómo lo voy a resguardar? Necesito que sea de esta manera o de la otra. Entonces, junto con el presupuesto y con otras restricciones adicionales, como lo fue la pandemia, pues empezamos a ajustar el diseño y listo, yo al final puedo sacarlo. Y a lo largo de este tiempo, desde que yo culminé la carrera, pues he tratado de trabajar con algunos estudiantes que se han animado a continuar trabajando. Hemos logrado ir haciendo más pinitos en este sentido e ir tratando de promover un poco más. Ojalá que esta herramienta se convierta, bueno, que este robot se convierta en una herramienta dentro de la universidad como una herramienta de aprendizaje. Claro está que hay que madurarla bastante y tiene que pasar mucho más, pero creo yo que es la forma en la cual nuestros estudiantes colombianos, hablemoslo aquí ya el punto de educación, nuestros estudiantes colombianos, al menos en la universidad en la que yo estudié, que soy egresado, tengan acceso a esa tecnología, aprendan de esto, ya que a futuro es muy probable que tengamos más robots, perros robots por aquí dándonos vueltas y eso requerirá personal para hacerle mantenimiento, para desarrollarlos, para muchas otras cosas. Y bueno, es abrir de pronto un poco la puerta por ese lado también. Un objetivo fue en su momento de pronto los domicilios, también abrirnos a este campo y de pronto no cortarle las alas y no volver muy estructurado, algo que en su creatividad, que lo podemos dejar un poco más libre, nos ayude a encontrarle más usos al robot, ¿no? Entonces, Sí, total. muchas de esas cosas yo creo que es lo que también he ido aprendiendo en esta parte de acompañamiento. Y como todo, hay muchos retos. Hoy en día en este momento estamos reactivándolo un poco nuevamente vamos a ver si con un estudiante de maestría ya en su tesis de maestría, a ver si esto nuevamente nos da un impulso a conseguir esa nueva etapa que queremos en el proyecto. Entonces No, y eso es muy chévere porque entre más estén pensando, Exacto. más aportes tendrán, ¿cierto? Exactamente. Bueno, Juan, si toquemos un tema que ha sido las empresas por las cuales has pasado y también Sí. que estuviste en el extranjero, por allá Sí. una temporada, que fue también de aprendizaje, pero que toda esta secuencia también, o sea, uno no dice voy a la ciencia y de alguna manera creo, evoluciono y aporto a la humanidad así chasqueando los dedos. Ha sido un trabajo de esfuerzo, un recorrido Sí. también vital que ha implicado muchas cosas. Hablemos un poquito como de esa etapa para ya ir cerrando. Vale, ¿no? Digamos, en mi caso, la experiencia en Estados Unidos, porque fue en Estados Unidos, en el estado de Ohio, mi experiencia digamos que en mi caso fue más en trabajos muy comunes para nosotros los latinos cuando llegamos a Estados Unidos. Yo me fui en un programa que está definido digamos que por la parte migratoria de los Estados Unidos y yo me fui con una visa que es de estudiante. Entonces esta parte es como una especie de intercambio cultural / trabajar, claro está. Entonces en ese trabajo tuvimos la oportunidad pues no solamente de intercambio cultural, porque pues yo pude trabajar con personas de Estados Unidos, pero también muchos latinos y intercambiar pues un montón de experiencias. Digamos, le abre a uno la puerta a no solamente vivir solo y experimentar muchas cosas digamos que uno solo, pero también, no sé, el hecho de firmar un contrato en inglés, el convivir y el tener jefes en inglés. Entonces, digamos que en su momento yo no considero que tenía tan buen inglés. Bajo presión uno muchas veces crece y en ese viaje yo diría que esa fue una. Y también las oportunidades de hacer muchísimas cosas allá. En mi caso, pues yo pude manejar una maquinaria de estas, no digo que súper pesada amarilla, pero sí una maquinaria allá. Entonces uno dice, todas esas oportunidades que uno puede alimentarse un poco más. Entonces lo hace crecer a uno muchísimo como persona porque no solamente uno desarrolla una habilidad como lo es el inglés, sino también uno entiende y reconoce otras realidades como la que es un migrante en Estados Unidos, que hoy en día es un tema bastante caliente, está candente. Que pero no lo vamos a tocar en este instante porque ese es otro sí, capítulo. ese es otro capítulo. Sí. Pero digamos, es reconocer esas realidades que yo creo que viajar te abre la mente muchísimo y en mi caso yo diría que no solamente fue en unos aspectos, sino en muchos. Ya después al volver a Colombia yo continúo con mi carrera, tratar de finalizarla, me da otras ideas y otros panoramas distintos y posteriormente es que salto a la tesis, ¿no? Yo creo que también parte de esa aventura y de esa locura de uno decir, yo puedo, hágale, fue también un poco alimentada por esa experiencia.
Bueno, yo finalizo la universidad habiendo trabajado ahí un poco como monitor. Digamos, parte de la financiación que yo tuve de la tesis fue el presupuesto del que hablamos ahorita, pero el otro fue otro docente que me dio la oportunidad de ser monitor durante su materia. Y pues la plata que uno más o menos se hace ahí de monitor, también hágale para la tesis para sacar esto adelante. Ahorrar para Exactamente, sacar esa tesis exacto. que es tan tesa. Entonces, por fin, digamos, yo me logro graduar y bueno, arranca uno a buscar trabajo. Ahí yo diría que la parte humana, en mi caso yo siempre he aprendido que ese dicho que dice que es mejor tener amigos que plata aplica muchísimo. En mi caso fue, yo había trabajado en otro robot de la Universidad Militar en Bogotá, es un robot de agricultura de precisión, y habíamos colaborado un poco ahí con un profesor Víctor. Víctor me ve en la universidad y me dice, bueno, yo ya sabía que yo me había graduado y me dijo que qué estaba haciendo, no sé qué. Yo le digo, pues no, estoy trabajándole acá la tesis en lo que puedo, tratando de seguir camellándole. Y él me dice, mándeme la hoja de vida, hay algo por ahí. Bueno, algo por ahí se nos dio. Entonces, ahí fue que empecé, digamos, mi carrera en la parte del mundo de la automatización y el control. Entonces, la ventaja de haber trabajado en robótica es que el control de motores eléctricos en la robótica es bastante complejo y digamos que uno tiene que aprender varias cositas de matemáticas para poder entender esa parte. Esa parte o esos conceptos de ese control me permitió a mí, digamos, acceder al trabajo en el cual apliqué. Y bueno, ahí ya es manejar otros procesos, como lo que mencionaba ahorita Carlos, que en algún momento hemos tenido la oportunidad de trabajar en lo que es hidrocarburos en el país, pero también ha abierto la puerta a trabajar a muchas otras cosas. Entonces es todo un mundo de la automatización en Colombia. Nuevamente yo creo que eso es como lo que yo quiero recalcar nuevamente, ingeniería colombiana en Colombia, promoviendo industria colombiana. En Colombia tenemos muchas cosas. Ojalá tuviéramos más, claro que sí, pero hay que apoyar y hay que ser conscientes de que tenemos muy buena ingeniería acá. Entonces, la fortuna de esa es que yo he podido aprender mucho de muchas personas que en Colombia llevan muchos años acá trabajándole. Entonces, da la fortuna de que, bueno, entonces está la parte de, en mi caso, como en la experiencia de mi tesis, el presupuesto. Entonces tenemos una restricción económica, tenemos una restricción social, porque entonces en nuestro país, no sé, en ciertas zonas o hace mucho frío, hace mucho calor, hay sequedad, hay tormentas, entonces hay nuevamente unas restricciones ambientales y otras y demás. Entonces toda esta experiencia de la tesis, digamos que me ha aportado muchísimo como profesional, porque ya uno ve los problemas de una forma mucho más, una perspectiva mucho más amplia. Entonces ese ha sido como un poco como el camino. Hoy en día pues sigo trabajando un poco relacionado a todo lo que es como los hidrocarburos en Colombia, pero pues hoy en día en la empresa en la que estoy también suelo saltar mucho. Entonces realmente es no solamente en donde haya trabajo, sino realmente en donde uno pueda encajar y pueda aportar a los proyectos de la mejor forma. Entonces eso hace parte también de uno como profesional, entender en dónde puede aportar uno, reconocer qué habilidades tiene uno y nuevamente tratar de seguir mirando cuál aprender, ¿no? Porque hay que actualizarse siempre. Nos encanta, pues te reconocemos ese trabajo, esa trayectoria y ese esfuerzo también, ¿cierto? Y para cerrar un poco, ¿qué mensaje nos quieres dejar? Porque hemos ahí extraído un poco esa experimentación, ese romper, ese conocer primero la estructura para romper, pero también viajar para conocer, que creo que hacen un símil ahí, porque si uno se queda desde el miedo, desde, ay, no, si me voy, qué miedo conocer otros horizontes, otros mundos, pues no podemos romper y no podemos conocer otros mundos y otras visiones. Y Juan nos ha traído, creo que ese mensaje. Pero bueno, ¿cuál sería tu mensaje final para todos? Aparte de la ingeniería colombiana, que apoyemos esa ingeniería colombiana también, que son muy tesos, ojo, somos muy tesos apoyar estos pelados y apoyar todos esos ingenieros. Entonces un cierre, pues Juan, acá, un mensaje para todos allí, tanto a esos pelados que están estudiando ingeniería como a los ciudadanos que nos están viendo. Bueno, yo principalmente diría que, bueno, obviamente como lo dijiste tú, creer en lo nuestro, pero principalmente, y yéndonos un poquito de pronto a todo lo que hemos hablado hoy, hoy en día vemos la tecnología como una caja negra muchos porque no entendemos muchas cosas cómo funcionan. Y es entendible que pueda haber incluso miedo o un poco de resistencia frente a nuevas tecnologías que van llegando. Creo que el mundo en el que nos tocó vivir en este momento está lleno de eso y aquí viene mucho más impulsado. Ahorita vamos, yo creo que a meterle el acelerador a eso,
Yo invito a la gente a que Ingeniería artificial. exactamente, También. inteligencia artificial y todos estos temas. Entonces yo invito a la gente a que ojalá dentro de lo posible, antes del miedo, se cuestione el por qué. Y si ese miedo viene del desconocimiento, Internet hoy en día nos puede ayudar a solucionar todas esas respuestas para que si realmente vamos a aceptar o a denegar algo, creo que sea con más fundamento. Entonces, que realmente nutramos todo ese conocimiento y nos demos cuenta y reconozcamos, bueno, ¿yo por qué le tengo miedo a esto? Hay que tener en cuenta hace 100 años que se inventó los carros, manejábamos todos caballo y un vehículo era lo más peligroso de la vida y hoy en día hace parte del día a día de todos. Creo yo que no solamente la inteligencia artificial, sino en mi caso pues que yo les puedo comentar, la robótica viene para quedarse y cada vez va a entrar en más aspectos de la vida y yo esperaría que ojalá este país principalmente y ojalá el resto del mundo se nutra, entienda, esto funciona así, esto funciona acá, esto no lo puede hacer, esto sí lo puede hacer, de forma tal de que el día de mañana cuando pueda mejorar todas nuestras vidas se lo permitamos y poco a poco permitamos que la robótica y la automatización en este caso nos dé una mejor calidad de vida, porque este país yo creo que tiene potencial para eso, como lo mencionaba previamente, hay gente aquí que está trabajando en muchos ámbitos de la robótica y por qué no tratar de que Colombia sea uno de los, no, que ponga un gran grano de arena en el mundo, digamos hoy en día, y sería como eso, es abrir la mente, no dejarse llenar de miedo, nutrirse de conocimiento y con ello, pues claro, ojalá tener una mejor calidad de vida. Y como tú dices, ojalá que la tecnología y la robótica siempre sea usada para bien, para Sí. mejorar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar en este mundo. Sí. Un abrazo, Un abrazo, nos vemos muchas en gracias. otro Chao. capítulo de Percepción. Chao.